Imagínese un lugar en lo profundo de la superficie del océano, donde el mundo de arriba parece un recuerdo lejano, donde la luz del sol apenas penetra y la presión es tan inmensa que podría aplastar el acero como si fuera papel. Peces extraños y de otro mundo se deslizan a través de la oscuridad, navegando por cañones profundos y corrientes potentes e invisibles. Este es el infame Triángulo de las Bermudas, un vasto triángulo invisible marcado por los puntos de las Bermudas, Miami y San Juan. Durante décadas, han circulado historias sobre barcos y aviones que desaparecen aquí sin dejar rastro. Brújulas girando salvajemente, como si estuvieran atrapadas en una tormenta magnética, luces extrañas e inexplicables en el cielo, y desapariciones repentinas en tiempo de calma han alimentado la leyenda y el misterio. Revistas y programas de televisión lo pintaron como un vórtice sobrenatural, un lugar donde las leyes de la física parecen romperse. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas historias? ¿Son meras invenciones o hay algo de verdad? ¿Es el Triángulo de las Bermudas realmente un cementerio para los desafortunados? ¿O hay una explicación lógica esperando ser descubierta? Para averiguarlo, debemos profundizar en los hechos detrás de los casos más famosos, examinando cada detalle. Separaremos la realidad de la ficción y exploraremos cómo este pedazo de océano se convirtió en el misterio más famoso del mundo, cautivando la imaginación de todos. El viaje al Triángulo de las Bermudas no se trata solo de barcos y aviones perdidos, se trata de descubrir la verdad. Es una búsqueda de la verdad, cómo una simple área del océano se convirtió en una leyenda, envuelta en mitos y especulaciones. Sumerjámonos en los orígenes, los casos y la ciencia detrás del mito, desentrañando el enigma pieza por pieza. Las respuestas pueden sorprenderle, desafiando todo lo que creía saber. Bienvenido a la verdadera historia del Triángulo de las Bermudas, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. La reputación del Triángulo de las Bermudas se remonta a siglos, incluso a Cristóbal Colón. En su primer viaje en 1492, Colón registró una gran llama que caía al mar y lecturas de brújula erráticas. Sus marineros lo vieron como malos presagios, pero Colón simplemente estaba documentando lo desconocido. La UA fue probablemente un meteoro, la confusión de la brújula, una variación magnética natural. Durante siglos, los barcos cruzaron estas aguas sin incidentes. Los naufragios ocurrían, pero se consideraban riesgos de los viajes por mar, no pruebas de una maldición. La idea de una zona misteriosa solo surgió en el siglo XX. En 1964, el escritor Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas, conectando desapariciones dispersas en una única y escalofriante narrativa. De repente, las tragedias aisladas se convirtieron en parte de una leyenda creciente. El escenario estaba listo para que el triángulo se convirtiera en un misterio global, pero se necesitarían algunos casos verdaderamente dramáticos para encender la imaginación del mundo. A continuación, examinaremos los acontecimientos que hicieron estallar la leyenda, las desapariciones que convirtieron el rumor en mito. La desaparición del USS Cyclops en 1918 es uno de los misterios más duraderos y desconcertantes del Triángulo de las Bermudas, una historia que ha fascinado a historiadores y teóricos de la conspiración por igual durante más de un siglo. Este enorme carbonero de la Armada, de más de 500 pies de largo y cargado con miles de toneladas de mineral de manganeso, zarpó con 306 personas a bordo, una de las tripulaciones más grandes jamás perdidas en la historia naval de los Estados Unidos. No hubo señal de socorro, ni SOS, ni restos flotantes. El barco simplemente se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo preguntas y dolor. La exhaustiva investigación de la Armada no encontró ninguna causa. Incluso el presidente Woodrow Wilson comentó célebremente: "Solo Dios y el mar saben lo que le pasó al gran barco". Las teorías sobre el destino del Cyclops han abarcado desde submarinos alemanes acechando bajo las olas, hasta motines entre la tripulación, e incluso la descabellada idea de monstruos marinos arrastrando el barco. Pero los registros navales alemanes no mostraron actividad de submarinos en la zona, y los investigadores no encontraron pruebas de sabotaje o juego sucio. La explicación más probable, según los expertos, es que el Cyclops estaba peligrosamente sobrecargado y tenía problemas continuos en el motor, lo que lo hacía vulnerable en mares agitados. Una ola gigante repentina o una tormenta violenta podrían haber volcado fácilmente el barco debilitado, enviándolo a él y a todos a bordo al fondo del océano en cuestión de segundos.
En aguas tan profundas e implacables, cualquier resto sería casi imposible de encontrar, tragado por el abismo y oculto a los ojos humanos para siempre. La total falta de pruebas solo alimentó especulaciones y rumores descabellados, pero la verdad es probablemente un trágico accidente perdido en el tiempo y el mar. La desaparición del Cyclops se convirtió en la piedra angular de la leyenda del Triángulo de las Bermudas, inspirando innumerables libros, documentales y teorías. Su historia es un inquietante recordatorio de cómo el misterio y el mito prosperan cuando las respuestas se pierden en las profundidades, y cómo el océano puede guardar sus secretos durante generaciones. Pero la leyenda del Triángulo apenas comenzaba, y el mundo pronto sería testigo de desapariciones aún más desconcertantes. Pronto, los cielos sobre el Triángulo añadirían un nuevo capítulo al misterio. Entra el vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, el vuelo 19, un grupo de 5 bombarderos Avenger de la Armada, despegó para lo que se suponía que sería una misión de entrenamiento rutinaria sobre el Atlántico. Pero ese día, algo salió terriblemente mal, y los aviones desaparecieron sin dejar rastro. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, pronto informó que sus 2 brújulas estaban fallando. Él y sus hombres se confundieron cada vez más sobre su ubicación, incapaces de reconocer puntos de referencia familiares debajo. Los mensajes de radio del vuelo se volvieron más frenéticos a medida que pasaban los minutos. Los pilotos, con poco combustible, intentaron desesperadamente comunicar su posición, pero la estática y la confusión llenaron las ondas. Un avión de rescate, enviado para buscar a los bombarderos desaparecidos, también desapareció bajo misteriosas circunstancias. Un barco cercano informó haber visto una explosión en el aire en llamas, lo que profundizó el misterio. En total, 6 aeronaves y 27 hombres se perdieron ese día. A pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontraron restos ni supervivientes, dejando solo preguntas. La Armada lanzó una de las mayores búsquedas aéreas y marítimas de la historia, peinando miles de kilómetros cuadrados. Sin embargo, el informe oficial solo pudo catalogar la causa como desconocida, alimentando la especulación. La historia tenía todos los ingredientes de una leyenda: pilotos experimentados, extrañas llamadas de radio, y una misión de rescate que desapareció tan misteriosamente como el vuelo original. El vuelo 19 se convirtió rápidamente en la pieza central del mito del Triángulo de las Bermudas, capturando la imaginación del público e inspirando innumerables teorías. Pero debajo del drama y la especulación, algunas pistas apuntan a explicaciones más ordinarias, arraigadas en el error humano y las duras realidades de volar sobre aguas abiertas. El teniente Taylor, resultó, tenía un historial de perderse en los vuelos, y el clima de ese día se deterioraba rápidamente, haciendo la navegación aún más difícil. Errores de navegación probablemente desviaron a los aviones lejos de su curso, adentrándose en el Atlántico, donde finalmente se quedaron sin combustible y se vieron obligados a amerizar en mares agitados. El avión de rescate, un PBM Mariner, era conocido por sus fugas de combustible. Se cree que una chispa pudo haber encendido los vapores, causando la explosión presenciada por el barco de búsqueda. Con el tiempo la leyenda solo creció, pero los hechos sugieren que una trágica cadena de errores de navegación, fallos de equipo y mala suerte sellaron el destino del vuelo 19. Aún así, el misterio cautivó al mundo, desatando un debate y una fascinación interminables que continúan hasta el día de hoy. Y ante la falta de respuestas, las teorías más descabelladas, desde abducciones alienígenas hasta distorsiones temporales, comenzaron a despegar, asegurando que la leyenda de la patrulla perdida nunca se desvanecería realmente. Con tantas desapariciones inexplicables, la imaginación se desbordó. Algunos afirmaron que el Triángulo era un punto clave para abducciones alienígenas, luces extrañas en el cielo, barcos y aviones arrebatados. Otros lo vincularon con la Atlántida, con antiguos cristales de energía que perturbaban la tecnología y creaban vórtices mortales. Monstruos marinos, desde calamares gigantes hasta reptiles prehistóricos, fueron culpados de arrastrar embarcaciones. Incluso los agujeros de gusano y portales a otras dimensiones entraron en la conversación. Estas teorías son emocionantes, pero ninguna tiene evidencia científica. Revelan más sobre nuestro amor por el misterio que sobre el propio océano. Pero, ¿qué pasa con las explicaciones que suenan científicas? Veamos esas a continuación.
Algunas teorías usan lenguaje científico para explicar los misterios del triángulo. Una de ellas es la niebla electrónica. Los pilotos afirmaron encontrarse con una extraña nube que inutilizaba los instrumentos y distorsionaba el tiempo. La idea es dramática, pero no hay pruebas científicas de que tal fenómeno exista. Otra teoría apunta a anomalías magnéticas. El triángulo está cerca de una línea agónica, donde las brújulas apuntan al norte verdadero. Aunque esto puede confundir la navegación, es un efecto bien entendido y predecible, no una fuerza mortal. Los navegantes lo han corregido durante siglos. Estas teorías científicas a menudo estiran pequeños hechos para convertirlos en grandes explicaciones. Las causas reales suelen ser mucho menos misteriosas. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente en el Triángulo de las Bermudas? Desenredemos el mito con pruebas contundentes. A medida que la leyenda crecía, los escépticos comenzaron a investigar. Larry Kusche, bibliotecario y piloto, investigó cada caso del triángulo en la década de los 70. Descubrió que muchos hubiera tenían explicaciones lógicas: barcos perdidos en huracanes, aviones desviados de su rumbo, incidentes fuera del triángulo. Algunas historias eran exageradas o incluso inventadas. La investigación de Kusche demostró que el número de desapariciones no era inusual para una zona tan transitada. El mito se construyó sobre el sensacionalismo y los informes descuidados, no sobre fuerzas sobrenaturales. En casos como el del vuelo 19, encontró pruebas de errores de navegación y mal tiempo. El Triángulo de las Bermudas, concluyó, era un misterio fabricado. Una vez que los hechos están claros, la leyenda se desvanece. Pero la historia persiste, porque nos encantan los buenos misterios. La verdad está ahí fuera, y es mucho menos extraña que la leyenda. Entonces, ¿qué causa realmente los accidentes en el triángulo? Veamos la ciencia. Los peligros reales del Triángulo de las Bermudas son naturales. Es uno de los corredores marítimos y aéreos más transitados del mundo. Más tráfico significa más accidentes. La región es propensa a tormentas repentinas y huracanes, con la corriente del Golfo creando un clima impredecible. El fondo marino desciende hacia la profunda fosa de Puerto Rico. Los restos pueden desaparecer sin dejar rastro. Las erupciones de gas metano del fondo marino podrían, en teoría, hundir barcos al reducir la densidad del agua, aunque no hay evidencia directa. La mayoría de las desapariciones se deben a tormentas, fallos mecánicos o errores humanos. Los errores de navegación, el mantenimiento deficiente y las malas decisiones en condiciones meteorológicas adversas son causas comunes. La reputación del triángulo se basa en una mezcla de peligros naturales y casualidad. El océano es vasto e implacable. A veces, las cosas simplemente salen mal. La leyenda perdura, pero la ciencia es clara. El Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra zona concurrida del océano. El verdadero misterio es por qué seguimos creyendo en el mito. Oficialmente, el Triángulo de las Bermudas no está reconocido como un peligro por la Guardia Costera ni por la Armada. Las desapariciones se explican por causas naturales y mecánicas, no sobrenaturales. La leyenda se construyó sobre la exageración, la desinformación y algunos casos desconcertantes antes de la tecnología moderna. La ciencia ha resuelto el misterio, pero la historia perdura. ¿Por qué? Porque nos atrae lo desconocido. El mito nos permite imaginar fuerzas más allá de nuestra comprensión. El Triángulo de las Bermudas es una historia de geografía, clima y error humano, envuelta en un manto de misterio. Incluso cuando los hechos son claros, la leyenda nos emociona. El verdadero peligro no está en el océano, sino en nuestro amor por una buena historia. El Triángulo de las Bermudas siempre navegará en nuestra imaginación.